Valenzuela para la sección retrospectiva financiera. Ya sabe usted, siempre muy interesante y sobre todo pues nos hace comprender asuntos complicados de una manera muy sencilla, cosa que le agradecemos enormemente. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido. Jorge, muy buenos días, queridos amigas y amigos. Nuevamente un gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, pues de hecho lo que hemos escuchado ya miles de veces es de que a todos los mexicanos nos preocupa mucho la inseguridad. La prueba es que todo el mundo hablamos de ello y ha sido el tema principal en los debates. Y para combatirla se han propuesto diferentes medidas como incrementar las policías, el ejército, la marina, las fuerzas armadas, que las escuelas sean militarizadas, mayor tecnología, más cámaras, cortarles las manos a los que roben, fiscalías especiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, la principal causa es el incremento de la pobreza, ya que a través de 8 sexenios desde Luis Echeverría, la clase política se ha enriquecido a costa del pueblo. Prueba de ello es que en ese periodo la inflación acumulada ha sido del 730,000%, siendo la inflación un impuesto disfrazado, ya que yo obtengo dinero a través de la fabricación de dinero con la cual me puedo proveer de recursos económicos para cubrir los gastos que yo requiero. Lo triste es de que, a pesar de que la inflación, su incremento ha sido de 730,000%, los salarios mínimos han crecido menos de la mitad. Y lo que es peor, la gasolina se ha incrementado 4 veces lo que es la inflación acumulada, debido a que durante 19 años se mantuvo en 55 centavos de viejos pesos y ahorita vale más de 18 pesos. Si uno camina por las calles, puede ver en diferentes tiendas, en diferentes comercios, anuncios solicitando vacantes. Entonces muchos piensan, no, lo que pasa es de que el mexicano es flojo. Si hay trabajo, lo que pasa es que no quieren trabajar. Pero si uno tiene la oportunidad de platicar con la gente que gana 1 o 2 salarios mínimos, puede uno ver que no les alcanza con lo que se les paga, ya que generalmente trabajan fuera del Distrito Federal y nada más el transporte se gastan el 30 o 40% de lo que ganan, más gastos, sostener a su familia, y luego para colmo en muchas ocasiones los asaltan en los camiones y pierden más de 4 horas en su transportación. ¿Qué fue lo que ocasionó diferentes medidas y vimos diferentes fases durante ese empobrecimiento? Inicialmente los mexicanos dejaban a sus familias y se iban a trabajar a Estados Unidos, y el número de migrantes de 1990 a 2005 incrementó en millones de personas que viajaban a los Estados Unidos para conseguir empleo. Sin embargo, cada día hay mayores medidas de control, lo cual ha ocasionado que el número de migrantes y de mexicanos en Estados Unidos haya disminuido. Otra alternativa era el comercio informal. Pero si uno ve, anteriormente la ciudad estaba llena de puestos de ambulantes, ya no existen. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? ¿O dónde los ubicaron? Yo, la verdad, desconozco. Muchas personas, que no los justifico, ante la necesidad y la desesperación se dedican a delinquir, lo cual ha incrementado la inseguridad en nuestro país. Entonces es una oportunidad ahorita a través de este diálogo para sugerirle al nuevo presidente de la República, sea del partido que sea, brindarle nuestro apoyo y presentarle alternativas y soluciones para resolver el problema económico, ya que él no tiene culpa de lo que ha pasado, pero aparte tiene la oportunidad histórica de trascender. La vida es muy corta y en unos cuantos años ya no vamos a estar aquí. Un presidente puede ser una persona que viva con todos los lujos y comodidades,
pero aparte puede hacer que muchas personas mejoren su calidad de vida, lo cual no es imposible. Prueba de ello es China. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el tiempo en que Deng tomó el poder, Deng Xiaoping en China, ya en 1978, tenía un panorama sumamente complicado, más de 1.000 millones de compatriotas en la extrema pobreza, con ingresos de menos de $1 por día. Nada más imagínense el costo de cualquier programa de salud, seguridad, etcétera. La tercera parte de los adultos no sabían leer ni escribir, no tenía infraestructuras, no tenía carreteras, aeropuertos, vías férreas. Sin embargo, él se enfrentó a las entrevistas y prometió sacar a su pueblo de la pobreza y logró que China, de extrema pobreza, sea ahorita la primera economía del mundo. La primera economía del mundo no es Estados Unidos, la primera economía del mundo es China desde hace 10 años. Y yo se los puedo demostrar. Estados Unidos vive en forma artificial y con una economía sobre alfileres. Entonces, Deng se dio cuenta que la solución no era quitarles lo poco que la gente tenía, sino que la solución era establecer estrategias para que sus empresas fueran más rentables y que inversionistas de otros países llegaran a China creando fuentes de empleo mayores ingresos para todas las personas y los habitantes de su país. En la próxima semana voy a hablar de China y cómo le hizo Deng y Deng Xiaoping para lograr esa transformación de China. Yo considero que a nuestro país va sin rumbo y para ello es necesario que el nuevo presidente tome los controles del país. La economía y los controles del país se manejan desde el Banco de México. Ahí directamente un presidente puede manejar su economía. Entonces lo primero que requiere ese presidente es que se le permita el acceso a los controles de la economía del país. Y para comentar en forma más clara de lo que estoy hablando y adelantando un poquito lo que hizo China, voy a analizar la economía de nuestro país de los últimos 2 años, de enero de 2016 a la fecha. Si pudiéramos ver la primera gráfica. Del tipo de cambio. En la cual muestra el tipo de cambio peso dólar. Ajá. Si la observamos, es las fluctuaciones del peso en relación al dólar. Pero es una visión desde abajo, es como la vemos desde abajo. Cuando más sube el tipo de cambio, nos espantamos y decimos, en la torre, estamos mal, la situación está crítica. Y cuando está más bajo, por ejemplo, en el mes de enero de 2016, pensamos que la economía está en su auge, que estamos creciendo, el peso está a dólar, ya lo hicimos. Yo en lo que no estoy de acuerdo son en esas fluctuaciones. Lo importante es gradualmente ir controlando el tipo de cambio, cuidando que no se dispare la inflación, como lo hizo China y como voy a hablar en la semana que entra para que me pueda explicar un poco más claro. Si vemos la siguiente gráfica. Sí, aquí siempre el problema es que pues cuando sube el dólar nos pegan muchos productos, ¿no? Principalmente pues en la gasolina, ¿no? Que la compran al exterior y la compran en dólares y que se refleja en otros productos. Por eso es cuando nos duele, ¿no? O suben el transporte aéreo, etcétera, es cuando resentimos, ¿no? el alza en el tipo de cambio, Rolando. No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que esos cambios no deben de ser tan bruscos, porque ¿quién maneja el tipo de cambio? La oferta y la demanda. Ahí no interviene la mente o la inteligencia humana para ir moviendo el tipo de cambio, para evitar esos brincos y esas devaluaciones. Las devaluaciones no deberían de existir si se supiera manejar el tipo de cambio en forma adecuada. Claro. Esto lo ha analizado en más de 50 países a través de más de 50 años, revisando y analizando sus cifras reales y viviendo experiencias de analizar cifras de muchos corporativos. Entonces, si vemos la siguiente gráfica, es la economía, pero desde arriba, o sea, cómo nos ven desde el extranjero. Y si se fijan, tengo 2 divisiones.
una división que es hasta diciembre de 2016, en la cual inicialmente pensaban que la economía de México no iba a crecer y resultó que llegó al 2.9 de crecimiento del PIB. Sin embargo, si ven la gráfica, gradualmente nuestros precios fueron bajando hasta diciembre de 2016 y ya en enero en adelante empezó a elevarse los precios porque empezó a disminuir el tipo de cambio y el peso se empezó a revaluar. Yo he comentado que un error muy grave es revaluar una moneda porque se tiene dos efectos. El efecto de la inflación, que es un incremento de precios, y al revaluar todavía incremento más mis precios en el exterior. Lo que debemos de observar se encarecen las exportaciones, ¿no? Exacto, hay que observar nuestros precios a nivel internacional y compararnos con otros países. De nada nos sirve hacer análisis en forma interna si no nos comparamos con otros países. Por ejemplo, ahorita vamos a establecer convenios y tratados. Pues hay que conocer si nos conviene o no realizar operaciones, no nada más lanzarnos a comprar y vender y después tener déficits muy grandes. Si observamos Sí, ahorita ya el Senado ya ratificó ayer el tratado, el TPP. No, pues es muy bueno, pero por ejemplo, estamos cerrando la negociación con la Unión Europea y también con los Estados Unidos, que además de la cuestión electoral está llevando ahorita justamente, Rolando, si me permites el comentario, al tipo de cambio ahorita que estamos teniendo arriba de los 19 pesos otra vez, ¿no? Sí, exacto, pero en 3 días cambió de 18 a 19 pesos. O sea, en estos días sí tuvimos la cota más baja en el tipo de cambio la semana pasada y estos días la más alta en 4 meses, si no me equivoco. Exacto, es lo que no debe de ser. Si vemos la segunda sección, que es hasta el mes de agosto, pues también las empresas tuvieron un crecimiento bueno hasta el segundo cuatrimestre del 2017. Pero ya de septiembre en adelante, la economía, y si no chequen en sus empresas, la economía empezó a disminuir. Y prueba de ello lo vemos en el PIB, por ejemplo, en el segundo periodo, 2017, el crecimiento del PIB fue el 2%, cuando el año pasado fue el 2.9%. Y ahora para el 2018 y 2019 se esperan que la economía decrezca, o sea, que no crezca a los mismos porcentajes de los años anteriores. Hace poco una plática, un panel en la Universidad de Anáhuac, donde le hicieron una pregunta a mi jefe, ¿no? Porque en ese panel estuvo el secretario de Turismo, entonces se analizaba que el turismo en México había incrementado. Y la pregunta que le hacían a mi jefe es, bueno, ¿cómo es posible que a pesar que esté aumentando la inseguridad, vamos mejorando o tomando mejores posiciones a nivel mundial en relación a la atracción de turistas extranjeros? Entonces él comentó que eso se debía a que nuestro principal aliado era el tipo de cambio, porque éramos un país muy barato. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Desafortunadamente ese aliado de la noche a la mañana se nos vuelve nuestro enemigo y nos cambia totalmente el panorama. Si vemos, la gráfica que están ahorita mostrando, ¿cómo determino esa sobrevaluación o subvaluación? Es una forma muy sencilla. Yo parto de 1971, que fue la fecha en la cual se quitaron todas las reglas en el aspecto monetario, y los voy llevando esos $1,000 a valores reales. Por ejemplo, en México, ¿cómo lo hacemos? Pues esos $1,000 los convierto en pesos, los voy actualizando por la inflación y los voy dividiendo por el tipo de cambio y me va dando el valor real. Si checamos en esta gráfica, por ejemplo, en enero de 2017 estábamos subvaluados un 18.22%. Y en diciembre estábamos sobrevaluados 1.15%. Estamos hablando de variaciones de precios del 20%, que es muchísimo. Yo me acuerdo cuando trabajé en Square-D, que de repente se les ocurrió incrementar los precios un 5% en Europa. Tuvieron que bajarlos en forma inmediata porque automáticamente perdieron competitividad todos los productos que se elevaron. Aumentar un 20% en el nivel de la globalización es muchísimo y es un grave error. Si vemos la última gráfica, ahí muestro nuestro peso comparado contra el yuan chino.
y pueden observar que el yuan se mantiene estable. Sin embargo, es el país más económico, mientras que nuestro peso está fluctuando por horas, o sea, no digamos de un mes para otro, de un año para otro, sino que por horas, de repente en la mañana está un precio, de repente sale una noticia que espanta a los mercados, sube una noticia optimista y otra vez baja, y no la pasamos. Sí se puede ver, sí, ya está la gráfica. Entonces, en conclusión, la solución no es quitarle al rico para dárselo al pobre, ni darles el dinero que la gente trabajadora gana para dárselos a los que no trabajan. La solución es crear las condiciones adecuadas para que se incremente la riqueza, y al incrementarse la riqueza se aumenta y ganan todos, se aumenta la base tributaria, lógicamente la gente teniendo ingresos va a disminuir la inseguridad, y nuestro país tiene una posición privilegiada que no se está aprovechando. Por ejemplo, en clima, se han hecho estudios, no quiero decir nombres de hoteles, pero hay un hotel donde la dueña de una cadena norteamericana mandó hacer un estudio y resultó que en Cuernavaca es el mejor clima del mundo. Pagó millones de dólares por hacer ese estudio. Somos la puerta, o estamos pegados con la economía donde están los principales consumidores del mundo. Somos el puente de América Latina. Ahorita con los tratados somos también puente con Asia y con Europa. Eso debemos de aprovecharlo. México es un gran país y debe de ser una potencia económica, pero todos debemos de trabajar para lograrlo. En resumen, mis conclusiones. Voy a estar hablando de China, voy a hablar después de otros países, para que vean que lo que digo tiene soporte. Exacto, sí, es complicado, entiendo, a veces comprender el por qué la tesis de un dólar fuerte o una subvaluación es conveniente, porque en la vida diaria, sobre todo aquí viendo comentarios mexicanos que viven en la frontera, pues pega muchísimo, ¿no? Cuando hay un desplazamiento del dólar, pero tú sostienes, por otro lado, que esto no debería de ocurrir, ¿no? Mira, simplemente para mantener precios, si mi inflación es el 10%, si yo ajusto el tipo de cambio del 8% en ese año, es correcto, porque la inflación de Estados Unidos es el 2%. Entonces, con el 8% soluciono el diferencial con la inflación de Estados Unidos y mis precios se mantienen a nivel internacional. Lo malo es dejar que el tipo de cambio lo maneje la oferta y la demanda, que es un absurdo. Por ejemplo, Japón sería ahorita la primera economía del mundo, pero no sé a qué genio se le ocurrió que la oferta y la demanda manejaran su tipo de cambio, y Japón dejó de crecer y ha tenido fuertes crisis económicas. Muchos países le copiaron a Japón y han tenido crisis económicas, también si gustan voy a hablar de ellas, porque yo todo lo soporto con cifras reales que sus gobiernos mandan al Fondo Monetario Internacional. Muy bien, mi querido Rolando, por eso recurrimos a ti, para que nos vayas explicando cómo es esta situación. Es que tendría que ser un cambio también en las bases, ¿no? que se han dado en el manejo de la política cambiaria, para que justamente, comenzando también por otro tipo de políticas económicas, que tendríamos que estar nosotros ya como país, como pueblo, como mexicanos productivos, en otros niveles de ingreso, para que justamente estas políticas y estos ajustes en el tipo de cambio no nos pegaran como nos pegan actualmente. Entiendo que exactamente, por eso entiendo que ese es uno de tus principales puntos. Y ahorita es el país más rico del mundo. Así es, aunque te digo así de primera mano es difícil comprender por qué conviene a veces que el tipo de cambio, la principal moneda, que es el dólar, esté por arriba del peso mexicano, ¿no? Es lo que quiero entender de esto que nos expones, querido Rolando, con mucho fundamento. Porque el tipo de cambio es un regulador de la inflación, que es lo que nos está viendo. No es una mercancía, no son cacahuates o garbanzos para que la oferta y la demanda fije su precio. Es un regulador muy importante de la inflación. Exacto. Un regulador que mueve los precios. Habría que hacérselos entender a mi Rola. Pues muchísimas gracias, y ya estaremos ahora sí que en la siguiente cátedra hablando
abundando de esto. Muchísimas gracias, querido Rolando. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo respetuoso y agradecimiento. Luego. Que tengas un excelente resto de semana, Rolando. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV. ¿Ya está el doc? Estimados amigos, les invitamos a seguir el espacio de ciencia del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, donde encontrarán noticias, comentarios e invitados de todas las ramas de la ciencia. Todos los miércoles por Disyuntiva TV. Hola amigos de Disyuntiva, soy Eduardo Harfuch. Los estamos esperando aquí lunes y viernes. Lunes con reflexiones, corazón partido, viernes con chistes. ¿Qué es lo que usted quiere? Los esperamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saludo con mucho gusto su amigo Beto Merlo y pues para comentarles que todos los lunes los espero aquí en Disyuntiva TV, en donde hablaremos sobre todo de temas políticos, de asuntos públicos y por supuesto eso incluye las ocurrencias de nuestros gobernantes, así que no se la pierdan. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Villafuerte y los invito a que me acompañen todos los jueves en Disyuntiva TV para que les cuente las aventuras de esta chilanga en India. Así podré compartirles tradiciones, festivales, comida, historia y muchísimo más. Los jueves, Disyuntiva TV, y también disfruten de mi blog en www.disyuntiva.com. Los espero. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saludo con mucho gusto su amigo Beto Merlo y pues para comentarles que todos los lunes los espero aquí en Disyuntiva TV, en donde hablaremos sobre todo de temas políticos, de asuntos públicos y por supuesto eso incluye las ocurrencias de nuestros gobernantes, así que no se la pierdan.